Empezamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este estudio bíblico del Salmo 91. Gracias a Dios, estamos aquí con muchas ganas de aprender y mucho entusiasmo, mucha alegría porque estamos bastantes aquí juntos y nos gozamos mucho para poder compartir con todos ustedes. Vamos a orar para poner el estudio en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Padre, que nos trajiste con bien. Toda esta semana nos protegiste de todo mal. Te pedimos, Señor, muy especialmente por la gente de Venezuela, allá por Caracas, Señor. Y La Guaira, Señor Padre. Todas esas personas que todavía están ahí esperando ser sacadas. Ten compasión de ellas y te pedimos por las personas que han pasado por estos momentos tan difíciles que van a necesitar, Padre, alguien que los motive y los fortalezca porque ha sido muy duro. Te pedimos, Padre, que no haya obstáculos que detengan la ayuda humanitaria para toda esa gente que se quedó sin nada, ni ropa, ni comida, ni agua, ni medicina, Señor, te pedimos. Gracias por las personas que ya han sido sacadas y hemos visto los videos con lágrimas en los ojos, Señor, porque es dolorosísimo lo que estamos viendo. Te pedimos, Padre, que tú estés con los que toman las decisiones para ver quién se va a quedar al cargo de Venezuela, porque los movimientos que han hecho respecto a las estructuras y los edificios han sido malos y han causado todo esto. Te pedimos, Padre, que tú estés con ellos y que las personas que estén ahí, Padre, se entreguen a ti, totalmente entregados, y que tengan ahí al lado un ángel que los fortalezca. Señor Padre, no te olvides de ellos. Te damos gracias también por esta casa, Padre, que hace un año nos abrió las puertas para poder empezar aquí los estudios bíblicos. Gracias porque tú has fortalecido a Sandrita con todo el trabajo que hay que hacer antes y después de la reunión. Gracias por su corazón que tú le has puesto el anhelo de que se haga este grupo y que renovemos nuestras fuerzas para hacer los estudios de forma presencial. Fortalece a Sandrita y bendícela. Dale los ánimos que necesita para continuar. Fortalece también su cuerpecito de las enfermedades, Señor. Te pedimos muy especialmente también por Carla, la sobrina de Nubia que está allá en California, pasando mucha tempestad por ese cáncer terminal que tiene. Pero tú eres todo Padre todopoderoso y milagroso. Tú todavía puedes tocar su cuerpecito de esta muchacha que se ha entregado a ti y sanarla si es tu voluntad. Te pedimos también por Martita Quintero que ha batallado mucho con sus manos. Padre todopoderoso, ayúdala para que ella pueda sentirse mejor y también por su ahijada Dianita que tiene a su mamá muy enferma de cáncer terminal. También, Señor, tú le puedes conceder un milagro para que ella sane. Tú eres todopoderoso, no hay nada imposible para ti. También te damos gracias por el hijo de Trudy que ha estado mejorando bastante y que tú lo has protegido de toda bacteria. Te pedimos que así siga siendo, Padre Todopoderoso. Te pedimos también por la situación de Cale e Irene, por la falta de el esposo de Irene, Señor, que intempestivamente se fue. Te pedimos que les des fortaleza a las dos para obtener la manera para cómo continuar adelante. Te pedimos por Carolina para que tú la sanes totalmente. Gracias por ese testimonio que ella nos ha dado de fe en que tú ibas a sanarla. Gracias, Padre, porque todo va mejorando y le han quitado ya
el catéter. Gracias, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros en este estudio bíblico, con el Salmo 91, que ha sido tan rezado, leído, proclamado por tantas personas en necesidad, por tantas personas ante una enfermedad, ante una guerra, ante una catástrofe. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder entenderlo de tal manera, exactamente como tú lo escribiste y le diste la inspiración al escritor de este salmo. Que nosotros no nos vayamos por ningún otro lado más que el tuyo. Ayúdanos con tu espíritu a estar en el caminito, en el mismo camino tuyo. Te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el Salmo 91 y vamos a compartir la pantalla. Ok, Salmo 91. Aquí tenemos que dice, Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Es el nombre, el título de este salmo. Este es uno de los salmos más leídos de todos los tiempos, junto con el 23. Pero este se ha leído en tiempos del el coronavirus, se leyó muchísimo, muchísimo en los hospitales, en las casas, porque pues habla exactamente de estar morando bajo la sombra del Omnipotente. Hoy estamos a sábado 27 de junio del 2026, con la ayuda y con la buena voluntad del Padre Todopoderoso. Muy bien, el Salmo 91 es conocido como el Salmo de protección. ¿En qué situaciones se ha leído este salmo? ¿Se acuerdan ustedes? En calamidades, en pestilencias como fue el coronavirus, en cuando las personas están en las torres gemelas, cuando están las gentes a punto de morir. ¿Será, será que es un salmo para que el creyente vaya corriendo a leerlo en momentos críticos? Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que este salmo, como se ha estado utilizando, eh, común y corriente, es para utilizarlo para ir corriendo en ese momento, en momentos críticos. O es otra cosa diferente lo que el Padre quiso escribir. Los salmos fueron inspirados por Dios como profecía para nosotros. O sea, esto es una profecía para nosotros, que el Padre quiso dejárnosla para que estemos fortalecidos. Pero ¿de quién realmente habla este salmo? ¿De quién realmente habla este salmo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y una persona que ustedes ni se imaginan, es la persona que ya llegó la sorpresa. ¿Cómo estás? Ok, sí. Ok, bueno, entonces dijimos que los salmos fueron inspirados por Dios como profecía para nosotros, pero ¿de quién realmente habla este salmo? No se imaginen quién es la persona o la entidad que nos va a decir de quién habla este salmo. Porque nosotros podemos pensar que, pues, que nosotros somos los que estamos bajo la sombra del Omnipotente, que nosotros somos los que estamos viviendo al abrigo del Altísimo. Sí, pero ahí tiene que haber una persona que nos lleve a ese lugar. Vamos a ver de qué se va a tratar este Salmo 91. Salmo 91. Los nombres en hebreo siempre están asociados con la naturaleza, la fama o la reputación del portador del nombre. Ajá. El que habita al abrigo del Altísimo sabe quién soy. Sabe quién soy. ¿Sabe quién soy quién? Yeshua. Yeshua. Muy bien. Vamos a ver dos ejemplos, uno en Mateo y otro en Lucas, para ver cómo los nombres que nos dice ahí la palabra de Dios en hebreo, cómo son esos nombres,
están íntimamente relacionados con la fama, con la naturaleza o la reputación de la persona. Entonces, vámonos a Mateo 1:21. Acuérdense, Mateo está en el Nuevo Testamento. Mateo, y es el primero de los evangelistas. Mateo 1:21. Es el primero de los evangelistas y estamos ¿de qué vamos a hablar aquí? Estamos hablando acerca del nacimiento de Yeshua Jesucristo. Acuérdense que Yeshua es su nombre en hebreo, porque su nombre tiene un significado tremendo. Jesucristo es una traducción. No tiene nada de malo de decir Jesucristo, pero es más conveniente hablarle acerca de su nombre, cuál fue su nombre en verdad, porque está cargado de simbolismo, está cargado de lo que significa para nosotros ese nombre de Yeshua. Entonces, Mateo 1:21 dice, estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Bueno, ese nombre Jesús en hebreo dice Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, el significado. Ahí está diciendo exactamente el significado de Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Sin embargo, si nosotros nada más leemos Jesús, pues se nos pasa mucha información, porque en Jesús nosotros no podemos tener, no podemos tener conocimiento de qué signifique salvación. Y en cambio, en hebreo nos dice, le van a poner Yeshua, le dijeron a María y a José, le van a poner Yeshua, porque él salvará a su pueblo. Y de ahí viene la palabra Yeshua, salvar que significa salvación. Vamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista en Lucas 1. Lucas también está en el Nuevo Testamento y Lucas, acuérdense que es el tercero de los evangelistas. Estamos buscando Lucas 1. Perdón. ¿Quiere que lo lea? No, como lo había notado. Ah, no, eso es para otra cita. Ok, Lucas 1:11. Lucas 1:11 al 16. Vamos a ver aquí de qué se está tratando. Acuérdense que Zacarías era un sacerdote en aquel entonces y estaba casado con una mujer estéril. Ya eran viejos los dos, pero a Zacarías le tocó entrar al templo, perdón, al lugar santísimo en esa ocasión que estamos viendo aquí en Lucas 1. Entonces Zacarías vio un ángel y el ángel le dijo que él y su esposa iban a tener un hijo. Y él dijo, pero ¿cómo? Si ya estamos viejitos. Dijo, pues sí, en 9 meses vas a tener un hijo y te vas a quedar mudo. No vas a poder hablar porque no creíste a mi aviso. Entonces, en efecto, cuando salió Zacarías de ahí, de adentro del lugar santísimo, pues no pudo decir ninguna palabra hasta que nació el niño. Y le preguntaron, ¿cómo se va a llamar el niño? Porque el ángel le había dicho, el niño se va a llamar Juan. Yohanan. Yohanan en hebreo. El niño se va a llamar Yohanan. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de el nombre Yohanan? Significa Dios ha dado gracia. Dios ha dado gracia. Entonces, imagínense qué tremendo nombre para Juan el Bautista. Y en efecto, él tuvo bastante gracia porque él fue el que preparó el camino del Mesías. Bueno, entonces vamos a leer lo que dice aquí Lucas 1:11. ¿Listos? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha al altar del incienso. ¿A quién se le apareció? A Zacarías. ¿A Zacarías? ¿Quién era Zacarías? El sacerdote. El sacerdote. Ajá. ¿Y quién fue también? El padre de Juan el Bautista. Muy bien. Juan el Bautista y Yeshua Jesucristo eran primos. Acuérdense. Entonces, versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un
hijo, y llamará su nombre Juan, Jonathan, Johanan. Johanan, ¿qué significa? Gracia de Dios. Dotado de la gracia de Dios. Muy bien. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se regocijarán de su nacimiento de Johanan, de Juan el Bautista? ¿Por qué? Bueno, primero porque eran viejitos, ya no esperaban tener más hijos. Ajá, exactamente. Y segundo porque fue el que preparó el camino. Él fue el que preparó el camino. Así como cuando en nuestros países va a venir el presidente a visitar el pueblito de nosotros o la ciudad de nosotros, los movimientos que se hacen a pintar todo, las calles y a limpiar y a poner flores y faroles. Bueno, así en aquel entonces, cuando un rey iba a llegar a una ciudad, pues preparaban todo el camino por donde iba a pasar, que se viera chulo, chulo, chulo. Entonces, así dice que Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor. ¿En qué sentido preparó el camino Juan el Bautista? Hablándole a las personas. Ajá, hablando a los Cierto. pastores y les decían, ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy el Mesías, dijo Juan el Bautista. Johanan dijo, yo soy uno que vengo a preparar el camino del Señor, porque viene otro atrás de mí. Yo bautizo con agua, pero Él viene a bautizarlos a ustedes con el Espíritu. ¿Se acuerdan? Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos estos dos ejemplos de Yeshua y Johanan que vienen del hebreo y nos indican exactamente cuál va a ser el papel que van a desarrollar estas personas en la palabra de Dios. ¿Qué es cuál es la fama? ¿Cuál es la reputación? ¿En qué consiste su naturaleza? Bueno, tenemos el ejemplo de Mateo y de Lucas. Y así hay muchos otros ejemplos en la palabra de Dios que nos indican cuál va a ser el papel a desempeñar de esta persona de acuerdo al nombrecito que se le dio, que Dios les dijo, le vas a poner así. ¿Quedó claro? Bueno, así como eso, aquí vamos a ver cuatro nombres de Dios. Cuatro nombres de Dios. Dice, versículo 1, vamos a leer el versículo 1 del Salmo 91. Vámonos para atrás al Salmo 91 y dice, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, aquí tenemos que el que habita al abrigo del Altísimo. Aquí tenemos el primer nombre, Altísimo. Ahorita vamos a ver qué significa. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahorita vamos a ver qué significa omnipotente. ¿Están listos? Muy bien, vamos a ver. En la Dice, mía dice tan bonito. ¿cómo dice? Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Sí, Qué paz. sí. Pero los nombres son los mismos. Exacto. Los nombres son los mismos. Muy bien. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Altísimo en hebreo se dice Elión. Elión. Y este es el nombrecito, Elión. ¿Ok? En hebreo. Bueno, a veces podemos decir, ay, qué flojera que esta maestra ponga en hebreo las cosas. Bueno, pero son unas poquitas palabras que ponemos en hebreo para irnos acostumbrando, porque en el reino de los cielos hablaremos en hebreo. Entonces tenemos que irnos preparando. Muy bien. Entonces dice, el que habita el abrigo del Altísimo, o sea, el león. ¿Y qué significa el león? Supremacía sobre todo, 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 lo físico y lo espiritual. Él es acá, lo máximo que hay sobre lo físico y lo espiritual. Ajá. Entonces, el versículo completo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, quitando los paréntesis, morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense bien, morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente en hebreo? Shaddai. Shaddai es omnipotente. Y estas son las letritas que, estas son las letritas. Ten, ¿ya conseguiste pluma? Ok. Entonces, Shaddai significa protector, proveedor, proveedor. Y es el Padre que nos provee de todo, nos protege y se relaciona mucho como
con una gallina que nada más ve que hay un gavilán por ahí y agarra todos sus pollitos, extiende sus alas y los guarda dentro de ella. Ujú. De tal manera que tiene que pasar por medio de ella para poder agarrar los pollitos de ese gavilán. Bueno, morar bajo la sombra del Omnipotente significa Shaddai, protector, proveedor. La sombra es un sinónimo de protección, porque hay una persona o algo enfrente de uno que está ocasionando la sombra, ¿verdad que sí? Nunca podremos tener una sombra si no hay alguien que esté adelante de nosotros que nos está protegiendo con esa sombra. Por ejemplo, aquí tenemos la sombra de este rey que lo podemos tomar como el rey, Padre Todopoderoso. Bueno, y adentro de esa sombra, ¿saben quién está? ¿Quién está? Todos los que moramos al abrigo del Altísimo, adentro de esa sombra. ¿Por qué? Porque Él está dando la sombra, pero nosotros estamos dentro. Y para poder estar dentro, para poder formar parte de su sombra, es porque estamos pegaditos, pegaditos. Entonces, si el versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué tan alejados o qué tan cercanos tenemos que estar para poder estar dentro de la sombra del Omnipotente? Bien pegaditos. Bien pegaditos. No podemos estar dentro de su sombra si no estamos bien pegaditos. Muy bien, ahorita vamos a entender qué significa bien pegaditos. Aquí encontramos, aquí encontramos algo más demandante, o sea, más exigente por parte de nosotros, porque la sombra del Omnipotente no es un lugar geográfico, es una condición o estado espiritual, es un refugio secreto. No todos viven ahí, no todos viven ahí, ni se da automáticamente. Más bien, es una decisión de buscar una comunión con Dios. Entonces, ¿qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Significa que es un lugar específico? No, no es un lugar geográfico, es una condición o un estado espiritual, una cosa como secreta. ¿Se da automáticamente? No, no se da automáticamente. Es una decisión. ¿Es una decisión de quién? De uno también. De uno mismo, que nosotros queremos buscar la comunión con Dios. ¿Podemos continuar? Estamos en el Salmo 91 y estamos en el versículo 1. Ok, entonces, estar bajo la sombra del Omnipotente es una decisión de rendición total. ¿Qué es eso de rendición total? Soltar todo lo que tenemos en el mundo. Soltar todo lo que tenemos en el mundo. Me rindo a ti cuando decimos me rindo a ti. O sea que yo estoy dispuesta a seguirte y a hacer tu voluntad. ¿Ok? Es una decisión de darle prioridad al hacer su voluntad. Es obedecerlo en todo, aunque sintamos que todo se derrumba. Es obedecerlo en todo, aunque sintamos que todo se derrumba. Es hacer que la presencia de Dios en mí sea mi hogar. Es un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? Dependiendo de Dios, porque confiamos en que Él es nuestra guía. ¿Y de dónde vamos a obtener la guía? De la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, quedamos que habitar a la sombra del Omnipotente significa que no es un lugar geográfico, es un lugar como espiritual, un lugar espiritual. Muy bien, vamos a continuar. Estar morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo se dice omnipotente en hebreo? El Shaddai. Muy bien. ¿Y qué significa el Shaddai? Protector. El protector, el proveedor. Muy bien. Estar morando bajo la sombra del Omnipotente significa una proximidad, que estoy tan cerca que puedo ver desde su perspectiva eterna. Cuando nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me estás pidiendo que haga esto? ¿Cómo es posible que yo tengo que ceder ante, ante las formas tan déspota que me habla esta persona o este jefe que me habló de esta manera? ¿Y tú quieres que yo le conteste de forma amorosa?
¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos que estar tan cerca de Él que tenemos que ver desde su perspectiva eterna. Puedo comprender sus planes y sus propósitos. ¿Por qué? Porque muy probablemente nosotros vamos a poder comprobar que ese testimonio, haciendo su voluntad, nosotros hemos podido dar una buena prueba a mi jefe, que me está hablando de una manera déspota, que Él mora en mí. ¿Ok? Vamos a continuar. Estar bajo su sombra es rendirnos a Él cuando estemos pasando por incertidumbre, miedo, enfermedad, sufrimiento, injusticia e intercambiarlo por paz y confianza en sus promesas. ¿Alguno de ustedes ha podido hacer eso estando en esas situaciones? Estar bajo su sombra y rendirnos a Él y aunque estemos por situaciones bien difíciles, lo intercambiemos por paz y confianza en sus promesas. Espero que sí. Muy bien. El Salmo 91 no es para los que quieren evitar una tormenta. No, no es para los que quieren evitar una tormenta. Es para los que estando dentro de la tormenta quieren vivirla con Él a su lado. Se dice a sí mismos, tengo miedo, sí, es verdad que tengo miedo, pero no me dejaré caer. No me deprimiré, sea cual fuere el resultado. Entonces, es el Salmo 91 para aquellas personas que agarran corriendo su Biblia y buscan el Salmo 91 cuando entraron en un momento crítico de su vida. No, no. Es una forma de vivir que es constantemente habitando en su presencia. El que habita, o sea, el que permanece. En hebreo no dice el que va y viene, no. El que habita, o sea, permanece al abrigo del Altísimo, no es el que visita, no es el que va y viene, no es el que viene cuando está en dificultades, no es el que viene cuando le conviene, es el que se refugia en él en cada momento del día. Es un estilo de vida. ¿Sí me explico? Es un estilo de vida. No es solamente irlo a ver de vez en cuando se me presenta una dificultad. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 33:14. Acuérdense que ¿sí? Estar totalmente dependiendo de él. Sí, entregado a él. Entonces vamos a ver qué dice Éxodo 33:14. Acuérdense que Éxodo forma parte de los 5 libros primeros de Moisés y Éxodo es el segundo libro. Y el capítulo 33 está casi al final de que se termina Éxodo. Acuérdense que en Éxodo es donde tenemos todas las historias del pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Qué significa Egipto? Ya lo hemos visto en otras clases. El mundo, salir del mundo, salir del pecado. Éxodo 33:14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quién dijo? El Padre. Aquí estamos viendo que los hijos de Israel, los israelitas que salieron de Egipto, no se han portado muy bien, que digamos, y han estado tentando a Dios, al Padre Todopoderoso. Entonces, el Padre los quiere dejar y Moisés le contesta, no, 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 no. Yo sin ti no voy a ningún lado, le dijo Moisés. Contigo o nada. Y es cuando dice entonces el versículo 33:14. Y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió en el versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿De dónde? Del desierto. Estaban en el desierto. No nos saques de aquí. Aquí déjanos. Si tú no vas con nosotros, entonces preferimos quedarnos aquí. ¿Qué le contestó Dios? Iré con ustedes. Muy bien, entonces. Y les daré descanso. Muy bien. Vamos a ver qué dice Juan 15:9.
Juan es uno de los 4 evangelistas en el Nuevo Testamento. Acuérdense que las personas que ya dominan todo esto, nada más estamos haciéndolo por las personas que están apenas empezando, porque el Padre Todopoderoso las puso aquí por algo. Entonces tenemos que tener paciencia, paciencia para aquellas personas que están empezando. Con todo nuestro corazón lo hacemos. Juan 15:9. 15:9. Acuérdense, aquí está hablando Yeshua. ¿Listos todos? ¿Listos todos? Dice Juan 15:9. Dice, como el Padre me ha amado, ¿a quién? A nosotros. A Yeshua. Ajá. Como el Padre me ha amado, a Yeshua, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esto está en referencia a que Él quiere que nosotros tengamos un estilo de vida donde permanezcamos con Él, no entrar y salir, no de vez en cuando, no cuando tengo ganas, no cuando se me presenta una dificultad, no cuando estoy pasando por una enfermedad, no. ¿Qué quiere Él? Permanecer en mi amor. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Mande. ¿Puede leer el siguiente día? Con todo gusto. Sí. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hasta ahí, Manuelito, está muy bien. Entonces, qué bueno que enfatizaste eso, Manuelito, que querías que leyéramos ese otro versículo, porque ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice acerca de los mandamientos? Guardar mis mandamientos. Ajá, para permanecer en su amor. ¿Cuáles mandamientos? Todos, todos los que nos corresponden cumplir nosotros. Muchos dicen Ujú. que él vino y los colgó. Ajá, sí. Ajá. Y él dio el ejemplo de obedecer los Él, mandamientos. él siempre estuvo bajo la sombra del omnipotente, claro que sí, porque Él es el omnipotente. Ujú. Pero ¿quién no ha pasado por momentos de duda? ¿Quién? ¿Quién no ha pasado por momentos de desesperación, de angustia, de tristeza? Díganme quién. Nadie. Momentos donde estamos lejos de la habitación al abrigo del Altísimo. Nadie. Entonces, si nadie, ningún ser humano puede estar en esa situación, entonces, ¿de quién está hablando el Salmo? ¿De quién está hablando el Salmo? Nadie excepto Yeshua Jesucristo. Entonces, ¿de quién está hablando este Salmo? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién está describiendo? A Yeshua. A Yeshua, a Yeshua Jesucristo. Muy bien. Pero ahorita lo vamos a ver palpadamente. Lo vamos a reconocer quién está diciendo. Este salmo es acerca de Yeshua. No lo van a poder creer. Esta es la clave para comprender el Salmo 91. Esta es la clave para... ¿Cuál es la clave para comprender el Salmo 91? Que es Yeshua. ¿El que qué? El que habita al abrigo del Altísimo. Él es el que siempre, no hubo ningún momento en que Él dejó de habitar en su propia gloria. Sí, en su propia gloria, es la del Padre, pero Él, acuérdense, que gracias a su sacrificio que hizo en la cruz y la resurrección, nosotros podemos tener lo que Él, de lo que se está hablando acerca de Él en el Salmo 91. Pero ¿cómo es posible? Claro, porque Él nos dejó su espíritu para que nosotros podamos tener lo mismo que Él tuvo. Este salmo no es un amuleto. Fíjense muy bien en esto. Este salmo no es un amuleto que se lee para solucionar problemas difíciles, porque yo investigué y encontré que hay algunas religiones que utilizan este amuleto, que hay que leer
el Salmo 91 7 veces antes de dormir. Que hay que leer el Salmo el 91 10 veces antes de que se duerma la persona enferma. No, eso no es un amuleto, es un estado, es una forma, es una forma de vida, de estar siempre habitando bajo las sombras del Omnipotente. Este salmo no es para ir acompañado de rituales elaborados. También encontré otras religiones que tienen que decir esto empezando cada día así muy importante. O cada día, no, 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 no. No es un ritual, es un estilo de vida. Mande, mande. Sí, nosotros somos el salmo. Nosotros somos la palabra. Ajá. Nosotros somos. Tenemos que ser la palabra vivida. Ujú. Por favor, cuando vayan a participar, prendan su audio para que las No va a otras haber eco. personas puedan No va a haber escuchar. ¿Cómo? Va a haber eco. Sí va a haber eco, pero luego lo apagamos. Bueno. Manuel, ¿lo puedes volver a repetir con el audio prendido? Ahí, abajo, dale clic. Ok. ¿Se oye? Ahí hay eco. Sí, ¿cómo está? Se escucha perfecto. Escucha perfecto. Bueno, no, yo me refería que nosotros somos el Salmo 91. No podemos tomar el Salmo 21 como fuera de nosotros. Así como la palabra no está fuera de nosotros, somos nosotros la palabra. Entonces, eso me hace a mí cumplirla, sentirla. Me hace sentir más fe hacia el Padre, más unido hacia Él, cuando nosotros somos la palabra. Eso es lo que yo quería decir. Exactamente. Muy bien, Manuelito. Ahora sí le podemos apagar. Ok. Gracias, Manuelito. Pregunta si escuchando. ¿Se escuchó bien? ¿Todos? ¿Están ahí en el Zoom? Perfecto. Perfecto. Ok, muchas gracias. Continuamos. Entonces, perdón que te perdón, ataje, que sí. aquí Ida yo acaba de decirme que en los funerales Sí, usan siempre ese, siempre lo usan en los funerales. pero entonces ahí se refieren a que nosotros somos los que estamos bajo esa sombra. Ujú. Y tú acabas de decir que el que está bajo esa sombra es Yeshua. Sí, pero Yeshua para eso vino a morir y aunque él se pudo haber quedado con todas estas promesas solo para él, decidió morir para que nosotros podamos tenerlas también. ¿Sí? Porque por eso le dijo a Pedro, no, yo no te voy a dejar morir, ¿qué te pasa? No, yo no voy a permitir. Y ahí no le cortó la oreja a uno de los soldados. Y Yeshua le dijo, no, no, ¿qué no ves? Que si yo quisiera, le pediría a mi padre que me mande 12 legiones de ángeles, pero no quiero, porque yo quiero pasar por este sacrificio, porque por medio de ese sacrificio es la única manera para que nosotros pudiéramos entrar a través de él. Era la única manera. No había perdón de pecados sin la sangre. ¿Ok? Entonces, podemos continuar. El Salmo ofrece seguridad. Sí, ofrece seguridad. Sí, pero no es para que nosotros vayamos corriendo a leerlo en cualquier momento y momentos atrás hemos estado peleando con alguna persona o discutiendo o criticando o humillando a alguien. ¿Ok? No, 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 no. O amenazando. Sí. Correcto. Como Ajá. digo ella, un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida, es un estilo de vida, es estar siempre dependiendo de él, siempre dependiendo de él. ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que, qué dice él? ¿Qué dice él? Oye, Padre Santo, mira, estoy en este momento de dificultad tan grande. Ayúdame, ¿cómo debo de actuar? ¿Debo de reprocharle a la persona? ¿Debo de decirle sus verdades? ¿O debo de hablarle acerca de tu palabra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es depender de Él. ¿Qué dice Él que hagamos? ¿Podemos continuar? Ok. Entonces, acuérdense, no es un amuleto, es un estilo de vida.
Las letras en hebreo son como recipientes del amor divino hacia nosotros. Fíjese bien lo que dice. Las letras en hebreo son como un recipiente del amor divino hacia nosotros. No sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí yo cuando veo las letras en hebreo digo, "Ah, qué cosa tan bella, Sí, a mí también. qué cosa tan bella las letras en hebreo, aunque a veces uno no le entienda, aunque está un poquito difícil, no, pero de poco a poquito, una palabrita o dos que vayamos agarrando en uno u otro mensaje. Se me figura que es semejante a los recipientes que poníamos en las loncheras de nuestros niños con comida súper saludable. Cuando ellos la abrían en la escuela y percibían los olores y sabores favoritos, podían inferir cuánto los amábamos. Sí, Sí, Así son las letras. así son las letras, son como esos recipientes llenos de amor. Yo me acuerdo que decía, mi hijo Manuel, ay mamá, tú siempre me pones que tiritas de jícama y que tiritas de zanahoria y que esto y puras cosas mis compañeros me dicen, ay, qué rarito lonche, qué raro. Sí, a mí también. Sí, bueno, para mí era hecho con todo amor, porque imagínense cortar tanta cosita, pero Para era, tantos niños. era hecho con tanto amor, pero a veces me decía, mamá, te voy a, Te puedo agradecer. no, te voy a confesar algo. A veces intercambiaba mi lonche con otros niños. Intercambiaba por una hamburguesa con papas. Ay, ¡qué bárbaro! Bueno, pues así son los niños, pero nosotros, digo, lo que se queda en la mente de las criaturas, ay, esos lonchecitos que me hacía mi mamá. Bueno, vamos a continuar. Así son esas letras en hebreo, son como recipientes de amor, llenos de amor que el Padre nos dejó. Vamos a continuar. A continuación viene nuestra profunda declaración, con el fin con el fin de hacer palpable nuestra fe. ¿Cuál es nuestra declaración? Aquí viene en el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 para que veamos la declaración. Diré yo a Yud-Heh-Vah-Heh, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Estamos en el Salmo 91, 2. Lo vamos a repetir. Diré yo. ¿Quién es ese yo? Dios. Ajá, diré yo a Yud-Heh-Vah-Heh, esperanza mía y castillo mío. Castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahorita vamos a ver otros dos eh, nombres del Padre. Ya vimos que uno que era el Shaddai, y también vimos otros que era el Altísimo, ¿qué significa el Altísimo? El León, el sobre todopoderoso, sobre todas las cosas, visibles e invisibles, físicas y espirituales. Él es el todopoderoso. O sea, que es sobre Satanás, porque son cosas espirituales. Es el León, en hebreo, el León. Podemos continuar. Muy bien. Entonces ya tenemos 4 nombres. Ya llevamos 2, ahorita vamos a ver 2. Diré yo a Yud-Heh-Vah-Heh. Tanto que repetimos este nombrecito, Yud-Heh-Vah-Heh. Es el nombre que cuando Moisés le dijo a Dios allá enfrente de la zarza ardiente, le dijo, pues sí, tú quieres que yo vaya allá con Faraón y que le diga, mi Dios me dice que vaya y que los deje salir, déjalos salir ya, que no sean tus esclavos. Y él me va a preguntar, ¿y quién es ese Dios? Y yo qué le voy a contestar, ¿cómo te llamas? Y él le dijo a Moisés, me llamo Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei se escribe así en hebreo y significa soy el que soy. O sea, soy el que he existido, existo y existiré. El Dios del pacto. ¿Qué es eso? ¿Cuál pacto? El que hizo con mi pueblo. El que hizo con el pueblo. Le dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el Dios del pacto. Ese es el Dios del pacto que significa Yud, Heh, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, diré yo a Yud, Heh, Vav, Hei, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Y aquí en hebreo, Dios es Elohim.
Elohim se escribe de esta manera, Elohim, que significa es el amor entrañable en quien confiaré. ¿Qué es eso de amor entrañable? Nosotros como madres, ¿verdad? Sabemos lo que es tener un hijo adentro y entonces ese amor que va a permanecer por toda la vida hasta que nos muramos es un amor entrañable que viene de nuestras entrañas y es un amor que es imposible de eliminar, aunque algunas mujeres se olvidan de sus hijos, pero en la generalidad, el amor de una madre para con su hijo es un amor entrañable, pues eso significa Elohim. Eso significa Elohim, el amor entrañable, el amor de un padre que tiene hacia nosotros y que nunca nos abandonará. Lo que dices acerca de él revela lo que crees acerca de él. Vamos a ver qué dice Proverbios 18:21. Tenemos, Proverbios queda al siguiente, es el siguiente libro después de los Salmos. Entonces está bien cerquitita, el siguiente, unas cuantas paginitas para adelante. Proverbios 18:21. No se vayan a confundir con el Proverbios 3, que también lo vamos a leer, pero más al ratito. Ahorita vamos a leer Proverbios 18:21. ¿Listos? Dice, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra vez, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿El que ama qué? ¿El que ama qué? La lengua. El que ama la lengua comerá de sus frutos. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo una persona que me ha hecho daño, cuando una persona me ha herido, yo tengo dos posibilidades, porque dice el Proverbio 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, yo tengo poder para, enfrente de esa persona, darle muerte o vida, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a decirle a esa persona, por tu culpa, tú eres la culpable de que mi hijo haya escogido esta mal decisión, porque tú fuiste la que lo provocaste. ¿Qué estoy escogiendo? La vida, la muerte. La muerte, la muerte. Ujú. Entonces, Y no de una sola persona, se involucra. sí, involucra a todos los hijos que están ahí, ¿verdad? Entonces, por eso dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, porque la lengua puede incendiar muchas cosas. Tenemos que pedirle al Padre, bueno, pero verdaderamente ella ha hecho esto, ella ha sido la culpable. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo y qué no le digo? Cuidado lo que dices acerca de él cuando estás en la tormenta. Debemos saber a dónde correr cuando nos llegue el miedo. Cuando tenemos esa incertidumbre de cómo actuar, qué decir en los momentos difíciles que estamos así encolerizados y que no sabemos ni cómo comportarnos. Cuidado a dónde vas, cuidado a dónde vas, porque si yo voy y le digo, tú eres la culpable de todo esto, tú te le metiste en la cabeza a mi hijo y hiciste que tomara esta decisión tan mala. ¿Qué estoy tomando? ¿Qué decisión estoy tomando? La muerte, la muerte. ¿Acaso esa no era mía? Se va a arrepentir por las palabras que yo le estoy diciendo. Va a No, encender. se va a encender y se va a hacer la cosa peor. Sí. Entonces, es ahí donde tenemos que estar siempre bajo la sombra del Omnipotente. Nunca separarnos de la sombra, porque si nos separamos, entonces nosotros empezamos a actuar y a hablar las cosas incorrectas que Dios no quiere que hagamos. ¿Qué dice Santiago 3?
¿Qué dice la lengua? Grande, ¿verdad? Sí, que la lengua es la causante de muchos incendios. Bueno, ahorita lo buscas, Trudy. Ok, vamos a continuar. 4 nombres de Dios en solo 2 versículos. Vámonos otra vez al Salmo 91. Díganme si tienen alguna pregunta, porque luego si hay cosas que no se entienden, entonces se va quedando baches, un vacío ahí, y luego no se puede comprender. Pero si lo podemos ir solucionando durante aquí el estudio bíblico, con todo gusto. Ujú. Entonces, ya llevamos los versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yud-Heh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, 4 nombres de Dios en solo 2 versículos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los nombres? Ya tenemos Elohim, el número, Elión, altísimo, y luego Shaddai. omnipotente, Shaddai, y luego Yud-Heh, y Elohim. que significa Yo soy el que soy. yo soy el que soy, es el nombre del pacto. Y aquí tenemos el nombre también, Dios mío, que es Elohim. Dios mío es el amor entrañable. Acuérdense, viene de entrañas, viene de las entrañas, porque de las entrañas nos salen los hijos. Y el amor es casi que eterno. Sí, así es, eterno. Es imposible de eliminar, porque así Dios lo diseñó. Entonces, 4 nombres de Dios en solo 2 versículos, como para darnos a entender quién está afirmando estas promesas que vienen a continuación. ¿Quién? ¿Quién está poniendo su sello aquí? Yeshua. Yo estoy poniendo el sello. Yo el Elión. Yo el Shaddai. Yo el Yud-Heh-Vah-Heh. Yo el Elohim. Pongo mi sello en todo este Salmo 91, y ahí están las promesas que yo les quiero dar a todos ustedes. ¿A los que qué? A los que moran bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien. Como para darnos a entender quién está firmando estas promesas que vienen a continuación. Como formando los cimientos de todas las promesas que aquí se especifican. Unas promesas tremendas, unas promesas buenísimas. No se las pierdan. Vamos a continuación. Cuando estamos pasando por los problemas, no acudamos a nuestra cuenta bancaria ni a las palancas de conocidos influyentes que poseemos. No, no, no. Mejor recuerde el Salmo 91:2. ¿Qué hay en el Salmo 91:2? Diré yo a Yud-Heh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré, si no en ti? Memorízate sus promesas reforzando la victoria. Acuérdate, memorízate las promesas, pero no significa que es un amuleto. No es un amuleto el Salmo 91. Es un estado, es un estilo de vida. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice el versículo 3. ¿Por qué? Dice, porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Por eso este versículo, este salmo se leyó mucho durante el coronavirus, muchísimo, por esto de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, ¿sabes? Dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Significa necesariamente un cazador así, de esos que andan cazando animales? No, no. De tentaciones. Son tentaciones, son trampas escondidas que nos pone el enemigo para hacernos caer. Son tentaciones, son trampas, son Conchitas de mano. sí, sí, conchitas para resbalarte. Entonces, él te librará del lazo del cazador. ¿Cuándo vieron a Yeshua que anduvo cayendo en las trampas del enemigo? Nunca, ni cuando estuvo en el desierto sin comer por 40 días. Ahorita lo vamos a ver. También nos va a librar de la peste, de la peste. La peste, acuérdense, en aquellos
en aquellos tiempos de la Biblia era muy común la peste, sí, la lepra y otro tipo de peste que le llegaba a uno y a otro, era una enfermedad mortal, destructora. Entonces, Él nos librará de cosas visibles e invisibles, físicas y espirituales. Aquí tenemos un tipo de una trampa de un cazador. Es un lazo de un cazador. ¿Se fijan? No sé cómo funciona, pero supuestamente el animalito tiene que venir a querer comer este alimento que está aquí que parece carne. Una trampa. Sí, es una trampa que vienen a caer ahí y ya que se acerca el animalito a comer, entonces lo agarra. Entonces, ese es un lazo del cazador. Eso es físico, ¿verdad? Pero acuérdense, muchas veces nosotros estamos espiritualmente en el lazo del cazador. Versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. Otra vez, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adaga es su verdad. Entonces, con sus plumas te cubrirá. Cubrirá significa proteger desde todos los ángulos, ¿ok? El verbo en hebreo cubrir significa no que te va a cubrir nada más aquí el pecho, ya ven que casi todos las armaduras tienen solamente cubierta el pecho. No, no, todo alrededor, adelante y atrás. Con tus plumas te cubrirá desde todos los ángulos y debajo de sus alas, debajo de tus alas, que están muchas veces considerado que son los tzitzits o los flecos que utilizaban o utilizan los judíos y Yeshua lo utilizó. Entonces, debajo de esos flecos estará seguro. Escudo y adaga, o sea, adaga es una protección, es su verdad. Porque ¿por qué su verdad es una protección? Porque es un escudo? Porque es una forma de protección? Fíjense bien. Acuérdense que los judíos se ponen esos flequitos que tienen 4 flequitos sostenidos sostenidos del chal. Bueno, aquí tenemos una forma de protección que dice bajo tus alas y la gallina ahí tiene sus pollitos bien apretados, aunque a cada uno se le quiere salir. Ok, bueno, pero los tiene protegidos. Y ustedes se saben la historia esa de que una vez hubo un incendio y entonces se encontraron de que la gallina estaba toda calcificada, pero abajo estaban los pollitos y todos estaban vivos. Bueno, este es este es el chal que usan, ¿verdad? Los judíos. Y aquí en cada esquinita, aquí hay unos flecos, ¿verdad? Estos se llaman tzitzit y los tienen atrás y adelante. Bueno, ¿con qué fin Dios les pidió a ellos que se pusieran ese chal con flecos? Hubo un motivo. Recordatorio. Para que recordaran qué. Ajá, y para que para que cuando la gente les pregunte y les digan para qué sirven los tzitzit, muy bien. Y estos nuditos, cada nudito que está hecho aquí, cada nudito tiene un significado de un mandamiento específico. Ok, de esa manera los judíos podían estar como protegidos, acordándose de cuáles son las cosas que Dios quiere y cuáles son las que no quiere. Bueno, mande. Prende el micrófono. La señora que tenía el problema, la persona en flujo de sangre, que apenas le agarró el chichi, que él dijo, alguien sentí que se fue poder. Sí. Fue el chichi que agarró. Exactamente, muy bien. Bueno, por si no escucharon, se los voy a repetir lo que dijo Manuel. Dice que Yeshua estaba utilizando este chal y tenía sus flecos, sus tzitzit, y una vez cuando iba con mucho apretamiento y que tenía mucha gente siguiéndolo, de repente una mujer
Dijo, si tan siquiera yo pudiera tocar la puntita de sus flequitos, entonces yo sería sana porque había tenido flujo de sangre por 12 años. Bueno, su fe exactamente le tocó apenas un flequito y quedó sanada. Entonces, Yeshua Jesucristo se paró y dijo, ¿quién me tocó? Y le dijeron los discípulos, ¿cómo que quién te tocó? Pues y mira cómo vamos todos bien apretados. No, salió poder de mí. Entonces ya ella se acerca y dice, fui yo. Ah, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Qué belleza de ese detalle, ¿verdad? Porque un milagro, un milagro. Gracias, Manuelito. Podemos continuar. Bueno, vamos a ver el versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Perdón, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hasta ahí es, ¿verdad? Díganme qué significa saeta. Son como flechas, perfecto. Entonces, dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. El terror, ¿cuál es el terror nocturno? No poder dormir tal vez. El no poder dormir, el terror nocturno de tener miedo de que algo pase en la noche, porque es cuando está todo oscuro. Exactamente. Muy bien, vamos a ver qué dice Efesios 6:16, pero le dejamos ahí una marca en el Salmo 91. Vamos a Efesios 6:16. Efesios está en el Nuevo Testamento, acuérdense, y está de Romanos, después de Romanos y después de Gálatas, sigue Efesios. Efesios 6:16. Estamos en el Salmo 91. Dice, Efesios 6:16. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí está dándonos una referencia a la armadura de Dios, que es una armadura que es espiritual en todos los sentidos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos en el 6:16. Les voy a leer desde el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es nuestra arma? ¿Cuál debe ser nuestra arma? ¿Cuáles deben de ser? El escudo de la fe, la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que se refiere al terror nocturno y saeta que vuele de día. Aquí tenemos una saeta volando de día que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va a llegar, pero pues nos puede llegar. Acuérdense que todo esto es espiritual y es todas las cosas que el enemigo está planeando para que nosotros caigamos. Y aquí tenemos el terror nocturno de que llegue un ladrón. ¿Okay? Vamos a leer vámonos otra vez al Salmo 91, al versículo 6. 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, todo esto son, ¿qué? Son puras promesas de pura protección. Ni pestilencia que ande en oscuridad, o sea, la peste, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿A qué se refiere eso? Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La protección es a todas horas y en todos los sentidos. Pero, ¿qué pasó con Pablo? Le picó una víbora,
pasó una cosa tremenda en un naufragio, muchas veces en la cárcel, azotado. ¿Qué pasó con Isaías? Tremendo para estar a la sombra del Omnipotente. Y fue, según la historia, fue mm, Cerrado, aserrado su cuerpo, o sea, con un serrucho. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Que estaban siempre predicando la palabra de Dios y que no les importaba las consecuencias que iban a tener. Y los judíos le decían, ya, los vamos a sacar de la cárcel, pero ya no sigan hablando acerca de ese camino. ¿Se acuerdan? Y entonces ellos dijeron, no, nosotros no vamos a dejar de hablar acerca de la palabra de Dios. Claro que no. ¿Qué pasó? Y todas las cosas que les pasaron es a ellos, las dagas que les llevaron, el terror nocturno, las saetas, la pestilencia. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con José? Que estaba pegadito a la sombra del Omnipotente y estaba 12 años en la cárcel, injustamente. ¿Y qué pasó con sus hermanos que lo vendieron? no para mí. Entonces, De todo esto que está pasando en la ciudad. Y el cuidado con exactamente. No, mande. Pruebas de la fe, dice. Ujú. Entonces, no significa que no tendremos problemas, sino que su cuidado va más allá de la muerte. Su cuidado va más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque este no es nuestro destino final. Este no es a lo que nosotros estamos buscando ir. Nosotros buscamos la eternidad. Entonces, podemos decir, pero no, como este salmo no funciona, porque hay gentes que han estado siempre bajo el abrigo del Altísimo y no, yo no veo que hayan sido salvados. Ah, pero nosotros tenemos que tener en consideración, como todos ellos, acuérdense, cuando Pablo ya en las últimas, fue a Roma y le dijeron que lo iban a guillotinar. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué hizo? Escribe y escribe cartas para que quedaran como testimonio. Cuando estaban en aquella cárcel, ¿qué hicieron? Cantando himnos, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque todo era testimonio para que las personas que venían a continuación que somos nosotros, pudiéramos aprender de cómo actuaron Pablo, Isaías, los apóstoles, José y muchísimos más que estando en momentos tan difíciles, ¿se acuerdan de Jeremías, el predicador? Uf, cómo estuvo encerrado en una cisterna y por días y pasando, pero siempre morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque sabían que ese no era el final. Versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, o sea, a tu derecha, mas a ti no llegará. ¿Qué significa eso? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Bueno, vale. el Padre. El Padre nos protege. Bueno, y todos esos profetas y apóstoles, pues no los martirizaron. ¿Qué no los martirizaron? Claro que sí, los martirizaron. Como murieron. Y cómo murieron de una manera tremenda. Pero Y- ellos sabían que iba a pasar. Y ellos sabían. ¿Se acuerdan de Esteban? Que lo estaban apedreando y él predicando la palabra de Dios y predicando todo lo que estaba diciendo y ellos piedra tras piedra tras piedra y lo último que dijo fue levantar los brazos y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es posible que ese tipo de personas en esos momentos tan difíciles pudieran llegar a decir las cosas? Porque estaban morando bajo la sombra
del Omnipotente. Estaban al abrigo del Altísimo, ¿vale? Sí, entendían el Evangelio. Además, tú sabías que no era el final. No era el final de esta vida y entendían muy bien el Evangelio. Podemos continuar. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es el versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, con tus ojos mirarás ¿qué? La recompensa. ¿Quiénes son los impíos? Los malvados, ¿verdad? Los que no hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál va a ser la recompensa de ellos? Mira, el mío lo dice bien clarito. A ver, ¿cómo dice? Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Reciben su merecido, o sea, su recompensa va a ser su merecido. Eso está escrito en muchas partes de la palabra de Dios que nos dice que los malvados, los impíos, los que no hacen la voluntad de Dios van a terminar mal. Muy bien. 9. Porque has puesto a Yud-Heh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Por qué le han pasado todas estas cosas buenas? ¿Por qué se le ha evitado tanta destrozo? ¿Por qué? Porque ha puesto a Yud-Heh, que es mi esperanza, al Altísimo como tu habitación. Porque has puesto, o sea, has tomado una decisión firme de tomar a Yud-Heh, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Cómo se dice Altísimo en hebreo? Elión, que significa que ¿qué? Más arriba de todo. Es el más arriba de todos. Lo visible y lo invisible. Lo físico y lo espiritual. Eso es el Altísimo. ¿Podemos continuar? Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu mirada. ¿Y qué fue lo que pasó en Daniel 3:17? Vamos a ver lo que pasó en 3:17. Daniel está adelante de los salmos y luego siguen los proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, después está Jeremías, Ezequiel y luego sigue Daniel. Vamos a buscar Daniel 3:17. 3:17. Daniel 3:17, después de Ezequiel. ¿Listos? Ok, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Acuérdense que Nabucodonosor vino y se llevó a muchos de los judíos que estaban viviendo en Jerusalén y destruyeron todo el templo y toda la ciudad. Bueno, entre ellos se llevaron a unos muchachitos chiquitos, que era Daniel y sus 3 amigos. Y ellos estaban firmes, pero firmes en la palabra de Dios. Bueno, este Nabucodonosor les mandó a hacer una estatua gigantesca acerca de él para que lo adorara. Pero resulta que cuando todo el pueblo se inclinó para adorar la estatua, esa estatua de oro, hubo 3 muchachitos que no se inclinaron ante él. Y Nabucodonosor dijo, ¿y ustedes por qué no se inclinan? Inclínense. No, solamente nosotros tenemos un Dios y es el Dios que está en los cielos, el Padre Todopoderoso. Y no nos vamos a inclinar. No, entonces van a ir al horno de fuego. Está bueno, vamos a ir al horno de fuego y vamos a ver qué dicen ellos aquí. Fíjense las palabras que dicen ellos. Su fe no estuvo fincada, su fe estuvo fincada no en la garantía de la seguridad física, sino en la confianza de que Dios estaría con ellos en la vida o en la muerte. ¿Qué palabras contestan estos muchachitos? Los 3 amigos de Daniel. 17. He aquí que nuestro Dios, ¿le están hablando a quién?
a Nabucodonosor. a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ajá. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, acuérdense, porque a veces nosotros cometemos el error de decir, no, Dios, yo declaro que Él me va a sanar y que yo declaro y que no, nosotros no podemos declarar nada. Nosotros no podemos declarar nada porque Él es el soberano y Él sabe lo que hace. Siempre tenemos que decir según tu voluntad. Tal como dijeron los amigos de Daniel, dijeron, otra vez el 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, eran los tres amigos, y ordenó que el horno de fuego se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y los echaron ahí. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Ni siquiera sus vestidos fueron quemados. Ni siquiera olían a quemado. Nada, salieron de ahí, del horno de fuego, totalmente ilesos. ¿Y saben qué pasó entre ese tiempo? Bueno, Nabucodonosor se asomó ahí al horno y en vez de ver 3 muchachitos, había 4. De que no los que lo echaron a Eso es lo que estaba Sí. enfrente. Ajá. Entonces, bueno, pero antes de eso, Nabucodonosor vio a un cuarto ahí. Y ese cuarto era el que estaba protegiéndolos de que no les hiciera mal ninguna de las llamas. Y cuando ya Nabucodonosor vio ese milagro que había acontecido, dijo, no, ahora estoy convencido que su Dios es el Dios verdadero y ya no vamos a hablar acerca de mal en contra de él. Y yo ordeno que todo el pueblo esté conmigo. Bueno, lo sacaron y metieron a ese mismo horno a todos los que habían estado hablando mal acerca de los amigos de Daniel y en contra. Y ellos sí fueron quemados. Ok. Bueno, entonces dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Ok? Esta fue una forma que positivamente salieron ilesos, pero no siempre salían ilesos, porque ellos dicen, nuestro Dios nos puede salvar. Y si no, si Él decide que no, de todas maneras, no adoraremos tu imagen, oh rey Nabucodonosor. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Mande. Sí. Se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Ujú, Mesach y Abednego. ujú, sí. ¿Son 4 o 3? No son 3, Tres. son 3. Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego es Abednego. Sí. Gracias. Sí, porque cuando ya salieron del horno, nomás salieron 3. El cuarto ya Era no, Dios. ya era Dios, no salió. Bueno, podemos Es que ella continuar. pensó que Abe era uno y Ah, Nego sí, era otro. no. Y esos son los nombres que les pusieron ahí en Babilonia, porque no son nombres judíos esos. Pero bueno, tuvieron que aceptar. Aquí tenemos una foto del horno de fuego con 4 personas diferentes, que no salieron ni siquiera oliendo a humo. Versículo 11. Versículo 11. Fíjense bien. Vámonos otra vez al Salmo. Al Salmo 11, al Salmo 91. Versículo 11. Ya vamos a terminar. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Fíjense muy bien en este versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ok. El enemigo de Dios usó este versículo en Lucas 4, 9 al 13, como un arma
para tentar a Yeshua Jesucristo. Esto nos da a conocer de quién habla el Salmo. El enemigo llevó el Salmo 91 al desierto. Lo repitió en frente de Yeshua Jesucristo, quien estuvo ayunando por 40 días. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que dijo. ¿Qué es lo que dice el Salmo y qué fue lo que dijo el enemigo? Dice, pues a sus ángeles, o sea, mensajeros, ángeles no necesariamente es que nosotros vamos a ver a personas así con alas, no. Muchas veces Dios manda mensajeros y manda personas así con pantalones y camisa y todo y hacen el milagro o la buena obra y desaparecen y ya nadie los vio. Han sucedido muchos milagros de esa manera. A sus ángeles o mensajeros mandará, se dice sabá en hebreo. Es decir, es una asignación militar. No es solo enviará, sino que los asignará. Tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Tienen una asignación militar los mensajeros acerca de ti. O sea, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pongan mucha atención. Si se están cansando, bueno, ya nomás piensen que esto es lo último. Fíjense bien. Aquí viene una trampa del enemigo. Fíjense bien, la trampa del enemigo. El Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiece en piedra. ¿Qué estaba pasando? Acuérdense que estaba Yeshua en el desierto, estaba ayunando por 40 días y se le presentó el enemigo. Primero le dijo, oye, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué contestó él? Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego lo llevó a la parte más arriba del templo y le dijo, échate caer, le dijo el diablo, el enemigo. Al cabo, está escrito acerca de ti, que sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero fíjense lo que dijo el enemigo. Fíjense muy bien lo que dijo el enemigo en Lucas 4:10. A sus ángeles, aquí lo vamos a tener porque aquí ya se los puse. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden espacio y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ok. Todo es exactamente lo mismo, pero mochó un pedazo de lo que dice el Salmo 91. ¿Qué fue lo que quitó? Quitó en todos tus caminos. Fíjense bien. Y él es experto en mochar y en hacer que la palabra de Dios sea mal entendida. Esa es su táctica. Y se sabe muy bien la palabra de Dios, la tiene bien memorizada. Pero aquí mochó, quitó en todos tus caminos. Y Yeshua contestó, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estuvo queriendo decir el enemigo al quitar en todos tus caminos? Lo quitó de Lucas 4:10. No nombró en todos tus caminos. O sea, eso no está en el versículo de Juan, En el versículo de Lucas no perdón, está. de Lucas. No, no, vamos a verificarlo. Vamos a Lucas y verán que él lo sacó de ahí. Lucas 4:10. Porque es el mismo enemigo el que nos está mostrando de quién está hablando el Salmo 91. Porque dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Quién es ese ti? Jesús. Bueno, Yeshua. Yeshua. Ujú. Muy bien.
Entonces, estamos en Lucas 4:10. ¿Ya están listos? ¿Ya encontraron Lucas 4:10 Sí. todo el mundo? Ok, dice, les voy a leer desde el 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí, abajo, porque escrito está. ¿En dónde? ¿En dónde está escrito? En el Salmo. En el Salmo 91:11. Ujú. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, pero ahí está todo. No, no. Falta que te guarden en todos tus caminos. Está exacto. quitado. Y las manos Que te guarden. Pero, ajá, pero ¿por qué? Porque si esto fue escrito por Lucas, ¿por qué lo quitó? No, porque eso fue lo que dijo el diablo, el enemigo. Lucas tiene que estar escribiendo lo que él dijo, lo que el diablo dijo cuando tentó a Jesucristo. Ah, Ajá. No, que faltó en todos tus caminos. En todos tus caminos. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el enemigo quitando en todos tus caminos? Lucas está narrando el cuento de lo que sucedió. Pero le quitó esa parte. ¿por qué? En todos tus caminos. Fíjense bien. En todo su camino. En ese camino le trató de decir que no lo iba a Ajá. Porque le está quitando la obediencia para que suceda una profecía. Para que te suceda una profecía, tienes que haber estado en obediencia. Entonces, en todos tus caminos, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa. No se desesperen, ahí vamos, ahí vamos. El enemigo cortó la frase en todos tus caminos, porque el sentido completo de la frase es que la protección de Dios depende de la obediencia. Y vamos a buscar Proverbios 3:6. Proverbios queda al lado de los Salmos. Proverbios queda al lado de los Salmos. Estamos ahora en el 3:6. Ahorita lo vas a entender, Daisy. Sí, no te preocupes. 3:6. Sí, porque está escrito en el Salmo, ¿verdad? En el Es- Salmo sí está En escrito. en el Salmo está escrito tal y como Dios lo mandó, Ujú. ¿verdad? Y En Lucas está cortado porque es lo que el diablo dice y Lucas es un escritor de lo que sucedió. Pero bueno, él no estaba cuando estaba eso. Él oyó de Dios, desde el mismo Yeshua que lo habló. Sí. Que yo lo podía pasar. No puede ser. Lucas escribe lo que estás viendo de Yeshua. Lo que ¿O no? está recibiendo del Padre. Ah, ¿no? Él no estuvo ahí. Todos los evangelios fueron escritos porque el Padre lo dijo. Claro. No, yo no creo, porque Mateo, Lucas, todos ellos escribieron porque estaban siguiendo a Ellos Yeshua. estaban ahí. Por eso, entonces ellos escuchan eso que Yeshua les había contado, ¿ves? El Padre Lo que yo está- pienso. está diciendo. Bueno, el padre le dio el Como dice discernimiento, Manuel, ¿sí? correcto. Ujú. Ok. Entiendo eso, pero ellos estaban vivos con Yeshua. Bueno, pero ahorita no estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es qué significa en todos tus caminos. Vamos a ver, ¿listos? Dice, ver, Proverbios 3, del 6 al 7, pero les voy a leer desde el 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yud-Heh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, ¿cuáles son esos caminos? ¿Qué significa en todos tus caminos? Dice el Padre. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Qué significa reconócelo en todos tus caminos? Que todo lo que hagas, hazlo. Que todo lo que hagas era porque tú estás reconociendo quién es él. El Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, otra vez vamos a volver aquí. Dice, no, aquí a la pantalla. Aquí a la pantalla. Dice, Lucas 4:10, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden espacio.
y en las manos te sobrevendrá, te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Quitó en todos tus caminos. ¿Cómo deben de ser esos caminos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en todos nuestros caminos? ¿Qué dice? Tener presente la palabra, ser todo como para Él. Sí, pero ¿qué dice aquí? El Padre nos está protegiendo. Sí, pero dice, reconócelo a Él en todos tus caminos. En todos tus caminos, reconócelo a Él. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa reconócelo? Que está allí. Que todo lo que haga, pero Sí, que todo lo que hagas, ¿qué? Está bajo la protección. Está bajo la protección y lo que Él dice que se tiene que hacer. Espacio de tiempo. ¿Quién comprendió lo que significa esta mochada de una parte de las escrituras por parte del enemigo? ¿Con qué fin quitó en todos tus caminos? Para confundir a las personas. Para confundir a las personas, para que no importe, que no importe que lo tengamos a Él en todos nuestros caminos. Que no importa que lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos. Como dice aquí, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, quitó, reconócelo a Él en todos tus caminos. Reconócelo a Él en todos tus caminos. Sandrista, ¿comprendiste lo que significa esto? ¿Me puedes explicar, por favor? A ver. O sea, Pon atención. En Lucas, el Ujú. enemigo lo que quiere es hacer confundir a las personas Ujú. de no confiar que en todos los caminos, en toda su vida, hacerle al mal, lo que sea que vea, tiene que Ujú. confiar en todo para el Padre, Ujú. porque él es el Padre. Eso es lo que él quería. Sí, muy bien. Pero así la gente no confía, no. O sea, esa es la confusión que ahí se crea, ¿no? Que las Exacto. personas no van a creer en Ujú. realidad. A ver, Ida. No, en los momentos buenos y en los malos. Y en los malos. Cuando pasamos dificultades, Ajá. uno tiende a no buscar al Padre en ese momento. Exactamente. O echarle la culpa. Reconócelo en todos tus caminos. En los buenos y en los malos. Ahí es donde nos tenemos que, si vamos por ese camino, creemos que como que no, todo no sale bien, Ujú. pues volver al camino del Padre, Exacto. pues seguir con él, Ujú. los de su Padre. Manuelito, ¿querías decir algo? No. No. Que había- Ok, nada, Santita Cabrera. Muy O bien. también aceptar a veces que es una voluntad del Padre que no es la nuestra, que es la que Él Exactamente. sabe. Reconocerlo en todos tus caminos. Sí. Sí, hay que entender. El Padre está todo el tiempo con nosotros. El Padre está todo el tiempo con sus hijos. Ahora, todo el tiempo tengo el Padre. Ujú. Aquí está hoy el Padre. Cuando vayamos a la casa está el Padre. Cuando agarremos el carro, cuando dormimos, todo el tiempo tenemos el Padre. Y con todo el nosotros. tiempo tenemos que reconocerlo Con en su nuestros debajo de caminos. su protección, su misericordia, su perdón. Ujú. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso ocurre en todos sus caminos. En todos sus caminos. A veces queremos hacer algo Ujú. y queremos, por eso dice, no confíes en tu propia prudencia, en tu Juicio. propia juicio. Ujú. Porque uno cree que por ahí va mejor, pero no, el Padre te lo chequea porque hay que confiar que el Padre no quiso que te metieras por ahí porque hay otro mejor camino. Hay otro Y mejor uno camino. cree, no, es que se era. Ujú. Y a veces tenemos, Es reconocer eso. y a veces tenemos la duda Ajá. porque nosotros pensamos. Nosotros tenemos que pensar, nosotros no tenemos la solución, nosotros no sabemos nada. Ujú. Somos estopa. El que sabe es el que está arriba, no nosotros. Exacto. Entonces debemos confiar en todos nuestros caminos y no en nosotros. Ujú. Somos Reconocerlo en todos nuestros Y caminos. cuando no hacemos eso, somos nuestros propios enemigos, ¿Sí? confiando en nuestra prudencia, Ujú. como dice ahí. Entonces, el enemigo no quiere el enemigo no quiere que nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos.
Yeshua Jesucristo le respondió con Deuteronomio 6:16. No lo vamos a buscar, ya les dije que él respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso fue lo que le contestó. Porque él sabía perfectamente bien que el diablo estaba quitando un pedazo del versículo original donde decía, tú tienes que reconocerlo a él en todos tus caminos. Y a él, al diablo, no le convenía eso. Sí habló acerca de que los ángeles lo van a detener a Jesucristo cuando vaya cayendo y sí habló todo eso, pero no quiso agregar y lo reconocerás en todos tus caminos. O sea, obedecerás en todos tus caminos, porque él no obedece. Él no obedece. Vale. Mira. ¿Cómo? Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Exacto. Muy bien. Mande. ¿Qué le pasó a Job? Él nunca perdió la fe, Ujú. que Dios lo llevaba, Nunca perdió la fe, que Dios le iba a abandonar. por más de que lo atacara Ujú. el enemigo. ¿Ya? Exactamente. Y aquí tenemos un testimonio, pero aquí, cerquitita de nosotros, Carolina jamás dudó que Dios la iba a sanar. Nunca. Y estuvo en unos momentos, Daisy y yo la vimos en unos momentos, con una fiebre que ni en el hospital le podían bajar la fiebre. Ni en el hospital. Malísimo, malísimo, al borde de la muerte. Y ella dijo, Dios me va a sanar de acuerdo a su voluntad. Y así fue. Versículo 13. Vámonos otra vez al Salmo. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Cómo dice la tuya, Daisy? En el 13. Pisotearás leones y cobras. Cobras. Ujú, Aplastarás feroces leones y serpientes ujú. bajo tus pies. Exactamente. Entonces dice, sobre el león, que es el poder destructivo, y el áspid, que es el engaño del enemigo, que es las víboras, las serpientes, pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esto va más allá de los animales, pero de los animales físicos. No estamos hablando aquí necesariamente de animales físicos, pero esto está anticipando la victoria del Mesías sobre las fuerzas del mal. En Génesis 3:15, ¿cómo dice Génesis 3:15? Vamos a buscar. Acuérdense, Génesis, primer libro. O ya, es aplastar. Ujú. Éxodo 3:15. Génesis. Ujú. 3:15. Vamos a ver cuál fue la promesa. Estamos en Génesis 3:15. Génesis, primer libro de la Biblia. Ajá, 3:15, ¿ya? Aquí acaba de suceder la desobediencia del hombre de Adán y Eva, y entonces Dios está diciendo lo que va a pasar. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? El hombre. ¿No? La serpiente. En la serpiente y la mujer. Y la mujer. Entre tu simiente, ¿qué es eso de simiente? Entre tu descendencia, semilla, y la simiente suya. ¿Quién es la simiente suya? La de la mujer. O sea, la simiente suya es Yeshua, acuérdense, porque la mujer está simbolizando a la mujer que le va a dar a luz. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién le va a herir en la cabeza? La mujer a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es eso de calcañar? El talón. Ok, muy bien. Entonces, esto de aquí sobre el león, o sea, poder destructivo, y el áspid, la serpiente, pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esto va más allá de animales físicos. Entonces, esto está anticipando lo que iba a suceder
con el Mesías y la serpiente, cuando lo iba a derrotar. Con su crucifixión y con su resurrección, Yeshua venció sobre el mal que es la serpiente. Vamos a ver qué dice Lucas 10:17. Lucas está en el Nuevo Testamento. Es el tercero de los evangelistas, Lucas 10:17. Lucas 10:17. Lucas 10:17. Listos. Aquí, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Yeshua Jesucristo mandó a algunos de sus discípulos a que fueran a predicar, y cuando regresaron, en el versículo 17 dice, regreso de los 70, volvieron los 70 con gozo, muy gozosos volvieron, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis, o sea, no se pongan contentos de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, ¿qué está diciendo aquí Yeshua, Jesucristo? Porque ellos venían emocionados de que aún los demonios y las serpientes y todos los escorpiones se ponían a su autoridad, a su autoridad. Y entonces Yeshua les dice, no se regocijen por eso, regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. O sea, porque ustedes tienen ¿qué? Si el nombre de una persona está escrito en los cielos, ¿qué significa? Que tiene vida eterna. Que tiene vida eterna. ¿Mm? Muy bien. El Salmo 91 no nos indica que estaremos exentos de situaciones difíciles, pero que Dios estará con nosotros en medio de ellas. Estamos aquí en la pantalla. Estamos en la pantalla. Vámonos otra vez al Salmo 91. Salmo 91. Dice, versículo 14. Aquí ya entra una persona diferente a hablar. Anteriormente, del 1 al 13, estuvo hablando el salmista que escribió este salmo, pero ahora va a hablar el Padre Todopoderoso. Dice, Salmo 91, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y ahí se acaba el salmo. Lo voy a leer yo el mío. Sí, a ver. El 14, ¿no? Sí, del 14 al 16. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Les daré mi salvación. O sea, les daré mi Yeshua. Exacto. Exactamente. Dice, versículo 14, en cuanto a mí ha puesto su amor, en hebreo dice, me anhela. Me anhela. ¿Quién? Jesús, Dios. Ajá, y también nosotros. Acuérdense que como Él murió por nosotros, Me anhela. nosotros, sí, Él nos anhela. Ajá, Él nos anhela y nosotros también lo anhelamos a Él. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
O sea, ¿qué es eso de conocer su nombre? Sabemos cómo actúa. Sabemos que lo que Él promete, lo cumple. Ese es conocer su nombre. Sabemos cuál es su reputación, cuál es su fama. Eso es conocer su nombre. Que sabemos que Él, lo que promete, lo cumple. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tipo de amor es el que el Padre nos pide? Es un aferramiento profundo que rehúsa apartarse de Él. ¿Les ha pasado eso? Sí. Sí. La protección viene después de la obediencia. Hay que obedecerlo primero. No es solo asistir a los servicios religiosos y tratar de ser una buena persona. No. Es buscarlo cuando las cosas se complican. No es buscarlo cuando las cosas se complican solamente. El Salmo 91 no nos asegura que viviremos sin mortificaciones, sino aquel que se aferra al Altísimo no va a ser destruido por las mortificaciones. Él estará con nosotros en medio del problema. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. ¿Qué dice Deuteronomio 32:11? Vamos a buscar Deuteronomio. Está al principio, forma parte de los 5 libros de Moisés. Deuteronomio 32 está casi al final del libro de Deuteronomio 32:11. Treinta y dos, 11. Ay, qué belleza. Qué belleza, ¿verdad? Listos, dice. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Qué significa eso? Acuérdense que las águilas llega un momento en que ya los bebitos tienen cierta edad y los avienta. Y después cuando los bebitos ahí andan tratando de volar, pues todavía no tienen toda la experiencia que deben de tener y va el águila y los recoge con sus alas y a todos se los trae de regreso al nido. Y al día siguiente, otro experimento y los vuelve a aventar y hacen otro intento de querer volar y no pueden y los vuelve a recoger. Y hasta que ya pueden lograrlo, entonces deja de intentar el águila de echarlos fuera del nido y librarlos de que se caigan. Otra vez dice Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, o sea, los saca del nido para afuera, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. Yud-Hod-Vah-Hei solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea que Él dice que nosotros cuando le invoquemos nos responderá y estará con nosotros en la angustia y nos librará y le glorificará. Así como el águila con sus bebitos. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cómo nos mostrará la salvación? Las promesas que están incluidas en el Salmo 91 pueden pertenecer a todo aquel que habita al abrigo del Altísimo, por fe en aquel que cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, incluyendo la cruz. Les mostraré mi salvación. Así se escribe Yeshua en hebreo, y les mostraré mi salvación. Pero aquí en el Salmo, vámonos al Salmo 91, Salmo 91 dice, y les mostraré mi salvación. Pero en hebreo, en la Biblia hebrea dice, les mostraré mi Yeshua. ¿Qué significa? ¿Qué significa les mostraré mi Yeshua? Mi salvación, exactamente.
Entre más lo conocemos, más nos enamoramos de él. Ay, aquí me equivoqué. De él. Conclusión. Yeshua Jesucristo es el habitante perfecto del lugar secreto. Él cumplió perfectamente el Salmo 91. Nunca salió de la voluntad del Padre. Acuérdense que él en Getsemaní lloró y le pidió al Padre, si es posible, que pase esta copa de mí, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Nunca salió de la voluntad del Padre, porque así tenía que suceder. Así estaba escrito y así tenía que suceder. Y eso fue lo que nosotros pudimos tener como recompensa, como la forma como nosotros podemos pertenecer al Salmo 91 estando bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ver qué dice Mateo 26:53. Mateo está en el Nuevo Testamento. Mateo es el primero de los evangelistas. Ajá. Mateo 26:53. Dice, ¿todos listos? Mateo 26:53. Les voy a leer desde el 52. Entonces Yeshua Jesucristo le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Acuérdense que es cuando Pedro le mocha la oreja al soldado. ¿Y qué contesta Yeshua en el 53? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No, no, Pedro, así no se van a hacer las cosas. Si yo quisiera, yo pudiera orar al Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles. Pero ese no era como estaba escrito en las profecías. Tenía que ser exactamente como sucedió para que se pudiera dar qué, para que se pudiera hacer su voluntad y qué más, para que se cumpliera la escritura y que para que nosotros pudiéramos poder entrar en la vida eterna. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 1:20. Está adelantito, después ahorita estamos aquí en Lucas, no, perdón, en Mateo, después Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y luego 1 Corintios. 1 Corintios 1:20. No, perdón, 2 Corintios. O sea, es el siguiente libro, 2 Corintios 1:20. ¿Qué dijo Pablo aquí en 2 Corintios 1:20? Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Otra vez, porque todas las promesas de Dios son en él sí. ¿Quién es él? Jesús. Ajá. Y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Cómo dice el tuyo, Daisy? Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Ujú. con un resonante sí. Ujú. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí. Se Exacto. eleva a Dios para su gloria. Ujú. Muy bien. Entonces, bendición. Vamos a despedirnos con la bendición en número 6:22. Números está al principio del Antiguo Testamento. Es uno de los libros, de los 5 libros que escribió Moisés. Y vamos a ir al versículo 6, digo al capítulo 6, versículo 22. Números. Sí, números. Ajá. Números 6, 22 al 24.
Dice, número 6 del 22 al 24. Dios Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Dios Jehová te bendiga y te guarde. Dios Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. 26. Dios Jehová alce su rostro, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, por este Salmo 91, que nos habla exactamente de quién es el que todo el tiempo, sin dejar un solo instante, ha estado contigo, habitando bajo la sombra del Omnipotente. Gracias te damos, Señor, porque está puesto ahí en tu palabra, y gracias porque podemos ver cómo el enemigo nos puede hacer caer torciendo las escrituras. Te pedimos que nos bendigas y nos lleves con bien esta semana. Protégenos, Señor, de todo mal. Permite, Padre, que tomemos una decisión de estar siempre bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Ten en cuenta nuestras peticiones personales que tenemos cada quien en nuestra familia. Ten en cuenta las personas por quien tanto rogamos para que vengan a tus pies y acepten al Padre, Yeshua Jesucristo, como Señor Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias. ¿Este salmo? El Salmo no dice, pero se lo, Ese salmo fue sí, él es, espérame tantito porque ya me fue esto. Hola, hermana Almita, todas. Hola Carolina, nomás que un momentito porque no sé por qué no puedo encontrarle aquí. Para pararlo. Sí, para pararlo, no sé cómo. Entró un anuncio, una publicidad y ya. Uy, se fue. ¿Cómo se fue? Ahora no puedo pararlo. No se podría parar automáticamente. Déjame ponerle aquí en el... Zoom. Aquí está.